En el otoño de 1876, la frontera occidental de América no era tanto una línea claramente trazada en un mapa, como un estado del alma profundamente arraigado en la conciencia de quienes habitaban ese rincón implacable. A la sombra oriental de las majestuosas montañas rocosas, ese estado de ser se manifestaba como un espacio inmenso e indiferente, donde los esfuerzos humanos no se medían con reglas convencionales, sino con distancias, escasez y un silencio abrumador. Las grandes manadas de bisontes, antes infinitas, desaparecían de la memoria, llevándose consigo el modo de vida de los pueblos originarios, cuya existencia estaba inseparablemente ligada a esos imponentes animales. En su lugar surgían imperios ganaderos, especuladores ferroviarios ávidos de ganancias y ciudades que se aferraban al mapa como pensamientos tardíos y apenas formados. Esta tierra estaba inmersa en una negociación constante, compleja y a menudo injusta. Los tratados firmados sobre papel, redactados en un idioma, se interpretaban de forma radicalmente distinta en otro, generando malentendidos y conflictos. En las planicies del norte, los Lakota y sus aliados, vencedores apenas unos meses atrás en Little Bighorn, observaban con recelo. Mientras tanto, el ejército de los Estados Unidos, herido en batallas recientes pero vigilante, patrullaba una cadena de fuertes aislados, intentando sostener un orden frágil. Y en medio de ese caos e incertidumbre, colonos, comerciantes, soñadores y almas desesperadas intentaban construir su futuro en una tierra que aún no decidía si apoyar sus esfuerzos o rechazarlos. A través de esa geografía tensa, atravesada por conflictos y esperanzas, avanzaba un hombre llamado Elias Holt. Para un guardia ocasional de diligencias o un explorador militar que lo encontrara en el camino, no era más que una silueta más en la senda. Tal vez un guía independiente, quizás un cazador desafortunado cuyo destino lo había arrojado a esos parajes salvajes. Su historia, sin embargo, no estaba escrita en papel, sino en la forma en que observaba la dirección del viento, en la disposición precisa de su saco de dormir por la noche, y en el único objeto que siempre guardaba en su bolsillo pectoral, una pequeña armónica de plata, cuya superficie estaba desgastada no solo por el tiempo, sino también, al parecer, por miles de melodías no dichas. Caven Creek era un pueblo nacido de la promesa del ferrocarril. Se suponía que la línea continental occidental atravesaría ese valle, convirtiéndose en una arteria de acero vital que uniría las remotas minas de Montana con el resto del mundo. Por ahora, la comunidad subsistía de especulaciones y del trabajo agotador de quienes tendían las vías a 50 millas al este. El dinero era más rumor que realidad, y la tensión, su constante acompañante, flotaba invisible en el aire. La trama social del asentamiento era tenue, tejida con hilos dispares: el ejército y los indígenas, colonos y especuladores, comerciantes y obreros. Todos coexistían en un equilibrio frágil, guiados por necesidad mutua y desconfianza recíproca. La presión en Caven Creek no se manifestaba en pistolas desenfundadas ni amenazas abiertas. Se revelaba en cómo cesaban las conversaciones al entrar un extraño, en los precios variables de la mercería según quién compraba, y en las rutas cuidadosamente evitadas que la gente tomaba para no cruzarse, como si temieran minas invisibles. En la mercería, su dueño, un tal Peck, mantenía una conversación tranquila pero urgente con un hombre de hombros anchos, vestido con un traje demasiado fino para aquella tierra dura. Era Rourke, representante local de la línea continental occidental. Su voz era calma y razonable, pero sus palabras resonaban con claridad. Hablaba de logística, de almacenes de la compañía, de límites de crédito, y mencionaba de pasada al ejército y un contrato con los Lakota. El progreso, decía, no espera a los indecisos. Thaddeus Rourke encarnaba el futuro inminente. Su rostro era la tarjeta de presentación de una nueva era. Su autoridad no provenía de una placa ni de un arma, sino de contratos, nóminas y la amenaza implícita de la poderosa organización a la que representaba. Cruzarse con él no implicaba riesgo de tiroteo, sino de ser excluido de suministros, crédito y del flujo económico mismo de la región. Una amenaza mucho más grave en esas circunstancias. Elias Holt, sin pronunciar palabra innecesaria, pidió sus provisiones. Peck, agradecido por una transacción ordinaria, se volvió locuaz. Habló de los roces entre los hombres de Rourke y los Lakota locales por terrenos de caza, por ganado extraviado, por nada y por todo.
Mencionó que el ejército escuchaba a Rourke y que aquí el dinero hablaba más fuerte que el sentido común, acallando cualquier otro argumento. En la pared de la mercería colgaba un anuncio, una hoja ofreciendo recompensa por equipo topográfico robado. Al pie, escrito a lápiz, preguntar por Caleb. La crisis allí no era una explosión, sino una fuga lenta y agotadora que minaba los cimientos de la existencia, la presión acumulada por herramientas robadas, relaciones envenenadas y la necesidad implacable de sobrevivir en una tierra que no ofrecía misericordia. Afuera, Elías vio a una mujer intentando calmar un caballo de tiro nervioso atado a un carro cargado de leña. Era Anna Cale. El animal se sacudió, el ludo se soltó y la leña se esparció por el suelo. Sin decir palabra, Elías bajó y tomó las riendas con firmeza. Su calma se transmitió al animal, que se aquietó. Ana, alerta, dijo que todo estaba bajo control. Él asintió y se puso a recoger la leña, volviendo a atarla con un nudo rápido y experto. Ella observó sus manos y notó que no era de la compañía ferroviaria. «Eso ya es algo», dijo. Los trabajadores del ferrocarril compraban toda la leña, pagando con vales canjeables solo en la futura tienda de la compañía, aún sin construir en el cruce norte. Mientras hablaba, Elías notó un leve moretón amarillento en su mandíbula y la forma en que protegía su costado con cautela. Ella captó su mirada y su rostro se cerró como un libro sellado. En la frontera los vínculos rara vez nacían de grandes gestos, sino del compartir cargas silenciosas, una mano firme en las riendas, un nudo confiable, el reconocimiento de un dolor no expresado. 2 soldados pasaron escupiendo jugo de tabaco en el polvo. Ana bajó la voz. Su hermano Caleb guiaba brigadas topográficas. Había tenido fuertes desacuerdos con Rourke, tanto por los bosques como por el derecho a atravesar un antiguo cementerio en El Paso. 3 días atrás, Caleb no había regresado tras una revisión rutinaria de sus trampas. Los ojos de Elías volvieron instintivamente al anuncio en la mercería. Ana explicó que el sheriff, ex ferroviario, insistía en que Caleb probablemente se había ido, pero ella estaba convencida de lo contrario. Su rifle seguía colgado en su lugar habitual, sobre la chimenea. Un hombre de verdad nunca abandona su rifle, dijo. Elías terminó de asegurar su carga, desvió la mirada del rostro ansioso y desafiante de Ana, de las líneas duras de los edificios circundantes, y la dirigió hacia las cimas lejanas y amenazantes de las montañas. «El cruce norte, ¿dijiste?» Ella lo estudió con atención. 1 hora de viaje. Donde un arroyo se curva, hay un pino alcanzado por un rayo. Sin una palabra, solo con una pregunta, se tomaba una decisión crucial. Para Elías Holt, un hombre que se deslizaba por el mundo sin dejar rastro, era un paso profundamente atípico involucrarse en los asuntos enmarañados de otros. Pero la imagen del rifle del desaparecido colgando en silencio y la de una mujer cargando leña pesada con moretones no explicados, plantea una pregunta muda e inevitable, la única capaz de conmover a alguien como él. Asintió levemente, sin promesas, sin declaraciones, y regresó a su carro. Ana lo observó, y una esperanza frágil, a pesar de su agotamiento, brotó con terquedad. Chasqueó la lengua, animando a su caballo, y el carro avanzó lentamente hacia el norte. 2 carros se separaban, uno rumbo al norte, hacia las colinas irregulares, el otro aún junto al abrevadero. Caven Creek quedaba entre ellos, pequeño y tenso bajo un cielo inmenso. El conflicto ya había comenzado, no con un disparo, sino con la decisión de seguir un sendero solitario hacia un pino fulminado. El camino a la cabaña de Anna Cale era un trayecto que se alejaba del futuro aterrador que se gestaba, ascendía hacia una versión más antigua y silenciosa de la Tierra. Para Elías Holt, ese viaje era un regreso a una especie de línea base, al ritmo del carro, a la vigilancia del explorador. Al doblar una curva vio el pino, una ponderosa gigantesca, con un costado arrancado por un rayo antiguo, dejando una cicatriz plateada y esquelética. Bajo él, en un claro, estaba la cabaña de Ana. Afuera partía leña con una furia controlada y cansada. Se detuvo al verlo acercarse. Sus ojos escudriñaron el sendero vacío tras él. En esos lugares la esperanza era una moneda peligrosa. Gastarla en un desconocido era un acto de profundo riesgo. Elías detuvo el carro y evaluó los alrededores, ventanas, líneas de visión desde el bosque. Era la mirada de quien entiende la seguridad. «Nadie me siguió», dijo.
No necesitan seguirte, respondió ella. Saben dónde estoy. Dentro, la habitación estaba ordenada. El rifle Buffalo Sharps colgaba limpio y engrasado sobre la repisa, pero la mirada de Elías se fijó en la mesa. Mapas manuscritos, intrincados y detallados, cubiertos de notas en una letra diminuta. Afloramiento granítico. Aquí hay manantial, estacional. Enterramientos antiguos, no para Choavara. Los mapas de Caleb, dijo Ana desde la chimenea. Él creía que la ruta elegida por el ferrocarril era un error, que había un mejor paso. Decía que el paso sur era como construir sobre un plato agrietado. Se lo dijo a Rourke, insistió. Comenzó a consultar a los ancianos Lakota sobre los cementerios. Entonces empezaron los accidentes, deslizamientos, agua envenenada. La mirada de Elías cayó sobre un fardo envuelto en tela junto al cajón de leña. Ella le pidió que lo abriera. Dentro, un cuchillo de hueso, un frasco, una carta y el objeto del anuncio. Un teodolito de bronce con lentes rotas y tornillos de ajuste doblados. No estaba perdido, había sido deliberadamente destruido. Era un mensaje. Sabotear el equipo topográfico era un ataque directo a la autoridad del ferrocarril. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó Elías. En el arroyo, media milla río abajo del campamento sur. Hace 3 días, el mismo día que Caleb desapareció. Él debió hallarlo, traerlo aquí para mostrármelo y luego salir de nuevo. Elías giró el instrumento en sus manos. Una marca profunda en el metal, hecha con fuerza y propósito. Fue enfrentarlos, dijo Ana con voz firme. Ese era su mayor defecto. En el silencio nacía una alianza, no por afecto, sino por un propósito compartido. Más tarde, Elías recorrió el perímetro y halló tierra removida al borde del bosque. Con un palo desenterró una cartera de cuero. Dentro, los cuadernos de campo de Caleb. De vuelta en la cabaña, bajo la luz de la lámpara, Elías leyó en voz baja. Las notas comenzaban técnicas, luego se volvían angustiadas. Caleb había conocido a un anciano Lakota llamado Corazón de Oso. Había visto enterramientos profanados. La respuesta de Rourke: los indios no pueden leer una línea topográfica, lo superarán. Elías pasó una página. Su lectura se ralentizó. El diario revelaba una verdad más profunda. El paso no solo era inestable, era una trampa. Las crecidas primaverales arrastrarían cualquier pendiente construida allí. Los propios estudios de los ingenieros del ferrocarril advertían del peligro, pero seguían apurados, como si los persiguieran fantasmas. ¿Por qué? Por la concesión de tierras. El gobierno les prometía generosos fondos y derechos territoriales tan pronto como la línea fuera certificada oficialmente. Aunque la estructura se derrumbara al año siguiente, su objetivo ya estaría cumplido. El conflicto entre la razón y la codicia se volvía glacial. 100 vidas de trabajadores estaban en juego, vidas que podían salvarse. Irse ahora significaba ser cómplice de una tragedia inminente. Los cerros permanecían en un barranco frío, donde el viento arreciaba, anunciando tormenta. Caleb estaba libre, pero su victoria sonaba hueca, ahogada por el presentimiento de una catástrofe geológica. La escena se trasladó al fuerte del ejército. ¿A qué distancia?, preguntó Elías a Fort Causo. Un día de viaje duro al este, respondió Ana, con voz cansada. El comandante, el mayor Briggs, cenaba con Rourke cada semana, mala señal. No nos escuchará, dijo Caleb, amargo. No tenemos pruebas que él respete. Solo un instrumento roto y las palabras de un hombre al que tachará de saboteador. La mano de Elías tocó su bolsillo pectoral, donde yacía la armónica. Un recordatorio de aquello por lo que no solía luchar. Pero a veces, para proteger lo que importa, hay que enfrentarse. La pregunta ya no era sí, sino ¿cómo? ¿Cómo demostrar una mentira que los poderosos ya han decidido creer? Llegó la noche. Una pequeña fogata sin humo ardía con llama tenue. Caleb trazaba líneas en su mapa. Ana lo observaba, aliviada pero cargada por el peso del conocimiento. Elías limpiaba su Colt, atento a la oscuridad. La libertad era una carga pesada. Estaban atrapados entre la primavera que se acercaba y las ambiciones de Thaddeus Rourke. Caleb susurró que debían acudir al periódico de Fort Causo. Elías alzó la vista, escéptico.
Para cuando el periódico publicara su historia, la crecida ya habría empezado. Rourke los tacharía de mentirosos, saboteadores y asesinos. Terminarían en grillos, y el deslizamiento sería declarado acto de Dios. Volvió a armar su revólver. No se combate una historia con hechos, hay que reemplazarla con una historia mejor, dijo. Sacó la armónica, se la llevó a los labios y tocó una serie de notas lentas, puras y solitarias. Una progresión melancólica, absorbida por la noche. La música se volvió calibración, recordatorio. La armónica se transformaba en instrumento de enfoque. ¿Cuál es tu mejor historia?, preguntó Caleb. Le daremos a Rourke exactamente lo que quiere, respondió Elías. El villano junto a la fogata bosquejaba una representación, una obra montada en el terreno más peligroso, que explotaría la arrogancia de Rourke, la rigidez del ejército y la necesidad de pruebas presenciadas. El alba llegaría en 2 días. Fuerte Kelso. Se acercaba un carro solitario. Elías conducía, con Ana a su lado. Él le dice al centinela que es el jefe de seguridad de Darius Rourke, que el saboteador Caleb Sae ha sido acorralado en el Paso Sur, que el señor Rourke solicita la presencia inmediata del mayor. La mentira se pronuncia con una seguridad aburrida. Los dejan pasar. La columna sale del fuerte causo. El mayor Briggs, escéptico, encabeza una docena de jinetes. El carro de Elías los guía. Ana interpreta el papel de una hermana angustiada, traída para identificar el cadáver de su hermano. El viaje transcurre en silencio, salvo por el tintineo del arnés. La desconfianza del mayor es una mecha que arde lentamente. Al mediodía llegan al Paso Sur. La escena está preparada. Los hombres de Rourke ya están allí, y el propio Darius Rourke se encuentra en el centro, con las manos vacías. El inquieto capitalista avanza hacia los soldados mientras desmontan. Mayor Briggs, gracias por venir. La situación está bajo control. El fugitivo se ha atrincherado en una cueva y se niega a rendirse. Elías y Ana descienden del carro. Elías se coloca entre la línea del ejército y los hombres de Rourke. Ana se acerca a Rourke, con el rostro desfigurado por la desesperación. Señor Rourke, por favor, está vivo. ¿Puedo hablar con él? Rourke responde con condescendencia, elevando la voz para que todos lo oigan. Temo que haya perdido la razón, querida. Amenazó con hacer colapsar toda la montaña. Es una fanática. Desde la cima de la pared opuesta del cañón, una figura se recorta contra el cielo. Caleb alza los brazos en un gesto amplio y abierto. Un grito estalla entre los guardias. Todas las carabinas se alzan hacia lo alto. Se cargan. Entonces, la voz de Elías corta el aire, tranquila, pero firme. ¡Alto el fuego! Avanza hacia el espacio mortal entre los fusiles apuntados y Caleb. Se da la vuelta, dejando la espalda expuesta a Caleb y el rostro frente a Rourke y al mayor, completamente vulnerable. ¿Quieres un villano, Rourke? Aquí lo tienes. El hombre que sabe que tu trazado ferroviario está construido sobre una falla activa, que sabe que moviste las marcas de enterramiento, que sabe que usas pólvora de baja calidad, y que, cuando llegue la crecida, toda esta pared sepultará tu campamento de trabajadores y a 100 personas. Rourke esboza una sonrisa burlona. Delirios de un loco y un pistolero a sueldo. Mayor, esto es absurdo. Háganos retirar. Los ojos del mayor Briggs se entrecierran. Está haciendo una acusación muy grave, señor. ¿Dónde están sus pruebas? Elías no saca su arma. Señala la pared del cañón, donde se distingue claramente la línea férrea. Las pruebas están en la montaña. Usted es ingeniero, mayor. Envíe a 2 de sus hombres allí, que extraigan la estaca número 47, que examinen la roca madre, luego que golpeen la pared, simplemente que la golpeen. Durante la noche, Elías y Caleb prepararon esa estaca y usaron una pequeña carga precisa para debilitar discretamente un punto clave de la pared inestable, no para provocar un deslizamiento, sino para revelar la verdad. La escena se desarrolla con tensión dramática. El mayor hace una seña a 2 jinetes, que inmediatamente comienzan a escalar la ladera. El ambiente en el paso se vuelve denso. El rostro de Rourke se endurece como piedra, traicionando su inquietud interior. De pronto, un grito resuena desde arriba. «Señor,
La estaca apenas está clavada a 15 centímetros. Debajo hay pizarra suelta, toda desmoronada. El mayor ordena sin dudar. Golpeen la pared. Una piqueta se alza y cae sobre la roca. En lugar del sólido impacto esperado, suena un crujido sordo y resonante. Una red de grietas se extiende por la superficie. El gravilla comienza a desmoronarse. Cualquiera que conozca las montañas siente instintivamente el peligro inminente. Ese sonido anuncia una inestabilidad profunda. El mayor Briggs se vuelve hacia Rourke con reproche. Usted construyó su línea sobre esto. Rourke retrocede instintivamente. Es estable, nuestras mediciones, la crecida de primavera. La voz de Elías suena como el último clavo en el ataúd de su mentira. Su propio topógrafo intentó advertirle. Por eso lo encadenó en esa cueva. Las pruebas están allí, la cadena, sus diarios y el teodolito roto que sus hombres usaron para incriminarlo. La mano de Rourke se mueve involuntariamente hacia su pistola, sacudida por un espasmo de furia. Pero Elías no desenvaina. Permanece inmóvil, las manos a los costados, la mirada fija en los ojos de Rourke, desafiándolo. El momento se alarga. El dedo de Rourke tiembla. Mira de Elías al mayor, horrorizado, y luego a las carabinas de la caballería, que ahora, casi imperceptiblemente, han cambiado de blanco y apuntan a Rourke. El peso de la verdad, hecho tangible por el sonido hueco de la montaña, lo aplasta. Su mano cae. La lucha lo abandona. Ha sido derrotado no por una bala, sino por una realidad irrefutable. La voz del mayor Briggs resuena con fría furia. Sargento, desarme al señor Rourke y a sus hombres. Apréndelos. Luego, galope al campamento este y evacúelo. Así termina la crisis, no con un tiroteo heroico, sino con un procedimiento militar desencadenado por pruebas irrefutables. La guerra termina con un disparo, que nunca se hizo. Un disparo que Rourke no pudo dar porque Holt se negó a darle la excusa. Al permanecer desarmado y ofrecer únicamente una verdad tangible, Elías convirtió el último impulso violento de Rourke en una confesión tácita. La verdadera victoria consistió en hacer que su poder resultara irrelevante. Una semana después, con el aliento de la primavera ya en el aire, Elías está junto a su carro cargado frente a la cabaña de Ana y Caleb. «Podrías quedarte», dice Ana. «El valle necesitaría a alguien que vea las cosas con claridad». «La claridad se nubla si uno permanece demasiado tiempo en el mismo lugar», responde Elías. «Mi parte aquí ha terminado». Le tiende la mano. Ella la aprieta con firmeza. Es un lazo de caminos, no de hogar. No requiere explicaciones. «¿Qué harás ahora?», pregunta Ana. En el rostro de Elías asoma una sonrisa apenas perceptible. Buscar otro lugar equivocado en el momento equivocado. Metiendo la mano en el bolsillo, saca una armónica de plata. La mira un instante, luego la coloca en la palma de Ana y cierra sus dedos sobre ella. Por si el ruido se vuelve demasiado fuerte. Ana asiente, incapaz de hablar. Lo entiende. La armónica ya no es una reliquia de su antiguo dolor, sino un regalo para su futuro, un instrumento para hallar paz, para recordar que hay cosas que merecen preservarse más allá de la lucha. Elías chasquea la lengua hacia sus mulas. El carro se pone en marcha. No mira atrás. Ana permanece junto al pino fulminado por un rayo, la armónica fría en su mano. Lo observa empequeñecerse por el sendero, convirtiéndose en otra silueta más en el vasto y firme paisaje. La historia de Caven Creek entró en las crónicas territoriales como una mera nota al pie, una catástrofe casi ocurrida, evitada a tiempo, un agente corrupto despedido, una vía férrea reubicada. Nadie llamaría a Elías Holt un pistolero, pues nunca disparó un tiro, pero con un solo acto de coraje, el coraje de permanecer inmóvil y decir una verdad peligrosa, puso fin a una guerra contra la codicia, contra la tierra y contra la vida humana tratada como descartable. La frontera se construyó tanto con victorias silenciosas e invisibles como con la violencia, y la propia tierra, el paso inestable ahora dejado en paz, el arroyo limpio, el pino que custodia la tranquila morada, se convirtió en el testimonio definitivo y duradero de un disparo que nunca se hizo.